le cedo la palabra de bienvenida y la conducción de este ejemplar programa que lo hacemos todos los días viernes. Historia de mi ciudad, por Radio Transcontinental, conjuntamente con el Museo Tacurupucú, junto a su director, don Leye Vicente Villanueva Cardoso. Muy buenas tardes, un placer, un gran honor de estar en la casa de una familia muy nuestra, una familia muy apreciada, muy querida, muy respetada. Y si estamos hablando de protagonismo, creo que estamos en la casa de una familia que verdaderamente es una familia muy tradicional de nuestra comunidad y del departamento. Nos estamos refiriendo a la familia Roberti. Está con nosotros la señora Estefana, viuda de Roberti. Su marido fue el señor Luis Roberti. Que en paz descanse, don Luis. Doña Estefana hoy cumple 89 años y nos brinda la familia Roberti ese honor de compartir y de brindar con ella humildemente sus 89 años. Está su hijo Luis Roberti, que fue deportista, presidente de la Liga Hernandariense, dirigente del Club Hernandarias, la señora Ani Roberti, que fue también gran protagonista en esa época, fue voleibolista, fue reina del Club Hernandarias, estuvo en el Colegio Tacurupucú, y una señora también muy valiente, Ani. Y doña Estefana, le vamos a saludar ya a la de cumpleaños, a nuestra matrona. ¿Cómo está doña Estefana? Bien. ¿Qué tal, doña Estefana? Bien. Apa si doña Estefana? Alla pinta, ahí te reí. ¿Vos años más doña Estefana? No, 89 años. 89 años. 89 años. Era una bolsa y llevé hace años. Y a las 15 gente hice. Ahí yo ya me fue a las 89 años yo hice de coagete. Así mismo. Sí. Doña Estefana, ña le mandó a mina una guareña Estefana. Mo hoy pico de Junior Estefana. ¿Cómo es tu apellido, doña Estefana? Bullón. Gullón. Bullón. Apelita que no daría hogar. NGT la Bullón. Bullón NGT se ayuda, ya nace a Cuedume. Cuedume o pedí ayuda Itacurupe entre Santa Ana. Pepe la mamá ni lo digo. Itacurupe, años para yo, ña Estefana más o menos. No, pero. ¿Cuándo tenía cuántos años ña Estefana? Itacurupe se ayuda. ¿Era jovencita? No, ya sé, ya ¿De Inú? no, de Hugo se ayuda Santa Ana. Santa Pepe de Nijera Gullón. O Pepe es Nijera, yo se la hace papá, más no, Pepe. La Santa Ana, voy a llegar a sobre la base. Oído, mano. Vos, hermana familia Gullón. 11 reime. 11 Gullón. 11 la mamá de mi mamá, 11. Pe Santa Ana es un vapo de luz. Güey, coja es hacendado la que papá. Está ahí acá, papá. Hacendado ahí. Hacienda. Hacienda los huecos. Japeico pues yo de madrugada japeña mila vaca. No, se da ñamí, oí ñamí la vaca. Se da ñamí la vaca. Eremina seña Estefana de sí, va ella. Es un vapo, va a cocinar. Y vale, que la mamá entonces yo cabe cagarao e chamia. Entonces yo ya poca ni la reba cuando yo cae. Mamá y la letere y grave mamá. A Santa Ana, vos tiempo en Santa Ana ven. No sé de cuál. Pues Hasamo Itacurupe. No, pero yo la ore la Santa Ana, veo pego Itacurupe que se ya se me emburiré más ya yura la semana ni veo. Santa Ana y Peyo Itacurupe. Don Luis pico yo y Santa Ana bueno. No, ahí me la pinta. No la Santa Ana porque veo ya cae Francisco Roberto y le tío cuero pues acá lo con 10. A pedir ya topa la semana. La Roberta entre Caguazú. Caguazú, guay. Caguazú. Y a Elimina CP, Santa Ana y Itacurupe.
Amaná, Peyula y Tacriña, que estábamos en 1940, ¿cuál es 1940 y Viña Estefana, 30 más allá. Llegó a Peyulo, mi taquera muy que más colegio, pero se me recuerda como en Andaria. Pero... Porque la Itacuri me va a ver, y por ahí me voy a ayuda. Año hueco, pero 66 se ayuda. En Andaria. En Andaria. Pero Peyula centro, porque Peimea anteriormente Manangatuca lleva. Manangatuca para más, para la. Peña pues no lleva. Pero se anda de la mitad. Pero Peánigo ahí o corresponde a Hernandaria, pero bueno, distrito de Hernandaria. Todo Manangatú allá. Pero niño Hernandaria, ha venido centro urbano de la Hernandaria. Pero Peánigo, la Peñeña hemos estado en 1930, 1940. Entonces Peiquía de la Hernandaria, que actualmente, anteriormente era Marangatú. Vamos a conversar sobre eso con Luis. ¿Me permitís, Luis? ¿Me permitís, Estefano? Un saludo especial a todos los radioescuchas y para ti, Lelie, orgullo hernandariense, mi saludo y mi aprecio a todos los que componen esta delegación. Efectivamente, mi madre estuvo primero antes de tener su hijo, trabajando. Mi padre le llevó a Marangatú, estaba mi abuelo, vivía ahí también con ellos, trabajando en el obraje, ¿verdad? Entonces, si vamos a hablar de historia, ellos en el año 40 y tanto, no sé, no me acuerdo, porque yo no le llegué a conocer a mi abuelo, ellos ya surcaban los montes de la antigua Tacurú. Luis, para hablar de Marangatú, estamos hablando zona norte, más o menos de aquí. ¿A cuántos kilómetros Marangatú quedaría de aquí a Marangatú? Y bueno, uno se iba por la breve, ¿verdad? Vamos a poner 100 kilómetros de Hernandaria, queda el puerto Marangatú. Ya cerca del Salto del Guairá, para que tenga una noción, una idea más o menos nuestro oyente, dónde quedaba anteriormente, o sea que dónde estaba tu mamá y tu papá en esa zona. Y esa zona, ¿vos te acordás de esa zona, doña Estefana? Vais a la Marangatú más, doña Estefana. La Marangatú vengo por la obra que ya por la arroyo, a pesar o por ir a pero bueno, acá tu chao por ir a arroyo. O la persona el arroyo. Angada, Angada la era. Ahí Juan Pérez y trabajo fuera. Pero le da Pérez y me lo corremos, pero se anda después de la mitad. ¿De qué le mandó al arroyo Guazú? ¿Dónde es ahí? Tiene arroyo Tuchá. ¿No te acordás, Luis, el nombre del arroyo? No, ya a tantos kilómetros del Paraná. Tenía que irse seguramente. Paraná no puede ir a mano. Paraná no puede ir la arroyo fuera, ya cojan la jangada. Sí. Upeno va a echar la penderoga, Oga Tuchá, o con la Oga Tuchá. Pero Urabia lleva. De madera. De madera, todo. ¿Y con techo? A techo capí. Techo capí. Penderoga, ya eres como la familia Marangatú. Todavía. No todavía. Ya. ¿Con cuántos hijos, doña Se arecó 4 varones y 3 nenas. 3 nenas. Entonces, bisabuela, ¿lento o bisabuela? Ya bisabuela, ¿verdad? Arecó 6 más. 6 más. 6. Arecó la bisabuela, mi nieto. 6 más. Vamos a conversar también con la señora Ani. ¿Qué tal, Ani? ¿Cómo está? Ani Roberti. Estoy muy bien, contenta de recibirle a todos ustedes, al señor Leslie Villanueva, Ramón Ángel y Juancito Villanueva. Juan, no le gusta Juan nomás le digo. Hoy es el cumpleaños de mi madre, ¿verdad? Estamos tan orgullosas de tenerla a ella, porque ella ha sembrado con cariño, con amor, con humildad, y vieron ya el fruto que tiene sus hijos también, le rodeamos a ella, porque ella siempre nos ha dado amor, cariño, y por eso estamos muy contentas. ¿Qué más puedo decir? Sonreír estando con ustedes, ¿verdad? Que se acuerdan de mi madre, la familia que somos aquí, ¿verdad?
Estoy muy contenta. Claro, venir de Santa Ana, Itacurú, Marangatú, y para que puedan estudiar, para que ustedes puedan ser lo que son ahora, es un ejemplo de vida para don Luis mismo, sí. Un señor a quien lo hemos conocido aquí, fue dirigente también del Club Hernandaria, don Luis, gran deportista, gran amigo, lo tenía aquí muy cerca a su compañero, don Santiago Martínez. Sí, don Santiago. Va, el chico, don Santiago, a ver. A don Santiago Martínez con médico, a Pepe, lo mía, pero a ver, donde ahora, hoy es Banco Visión. Anteriormente Risa. Una vez la Risa, la señora Leonora. Leonora Báez. Leonora Báez. Doña Preconaco, ni cambia pama. Ni cambia pama. Por eso siempre cuando ahí la don Romillo, cuando la colegio, cuando la ñalela. Ñalela, pica. Pica. Cuando va fope, jopa. Y plata paja, pero homa, pero. Ahora no cuesta. Oye, otro vecino por ahí, ¿no? De que doña. Don Tito. Don Tito Duarte. Don Tito Duarte, mango y coca la taure vecino por ahí. Ahí retamoso. Doña Petrona. La pinta la doña Petrona que tuvo esa amiga y Don Pancho. Pereira. Don Benito Pereira. Luli Cabral. Tota Basto, Cuave Bato Fuera. Ahí don Tito Basto y familia. Qué grande. La pinta, pero me ponen amigo, ponen oye paite. Te da la bendición de Dios del Señor. Bendición de Dios. Pepe, para hablar otra vez con Ani. Ani, cuando te iniciaste aquí, ya cuando eras, digamos, Anita, ¿en qué colegio, en qué escuela te iniciaste, Anita? ¿En qué escuela te iniciaste? No sé cómo se llamaba, ¿dónde era el colegio? El colegio Tacurupucú, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. ¿Escuela entonces? ¿La escuela? En la escuela Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, donde está el Colegio Nacional. Hoy Colegio Nacional. Yo me acuerdo que mi primer profesor, primer grado, Juan Lesme, el gran Juan Lesme, en paz descanse, un gran profesor. Era la más terrible entre los hermanos, porque dice que yo no me quería ir a la escuela, vine recién allá y... ¿Primer grado estuviste con Juan Lesme? Sí, no, acá, primer grado hice yo acá. ¿Pero con Juan Lesme? Yo digo que Juan Lesme, porque yo cambiaba y cambiaba profesor. ¿Y otra profesora, otra maestra, Ani? ¿No te acuerdas? ¿Y en el colegio? Del sexto grado de doña Luisa, esa me acuerdo. Del sexto grado doña Luisa Sosa. De Melgarejo, sí. Luisa Sosa de Melgarejo. Sí. También una matrona de nuestra comunidad, ejemplo de vida también doña Luisa. Sí. Otro sería, ¿quién fue tu director del colegio Yatacurupucú? ¿No te acuerdas? Genaro Abogado, que en paz descanse también. Sí. Y mi profesora, me acuerdo, Enrique Arias, Teresa Villanueva, Gladys de Ayar, que en paz descanse. Son recuerdos que tengo, sí. Pero seguramente tenés documentos, fotografías de esa época, o muy poco. Muy poco tengo, solamente tengo el desfile que salí chirolera, banderada, eso sí tengo, ¿verdad? Pero también tenemos fotografías cuando era reina del Club Hernandaria. Sí, reina del carnaval también. Del carnaval también. Sí, en tiempo de Romilio Melgarejo, don Remigio Lomaqui, eso era. Comisión. Sí, yo me acuerdo de eso. ¿Y don Luis, de tu época de juventud en la escuela? Me metí. Bueno, yo hice del segundo curso, nos fuimos, porque no se abrió, nos fuimos a Puerto Presidente Franco. ¿Qué no se abrió? El colegio de ese curso, el segundo curso de ese año. ¿Liceo era cuando? Liceo Nacional Tacurupucú. Yo llegué acá y me acuerdo perfectamente que a los 2 días yo y mi hermano Claudio, don Romilio, ya nos fichó, nos fotografió en el Club Hernandaria. Y por gracia también soy, con orgullo digo, soy de la primera promoción del Tacurupucú y lo recibimos entre 9 compañeros. Y la directora era Ña Gladys, que en paz descanse, ¿verdad?
Y tuvimos grandes profesores, Osvaldo Darío Martínez, entre otros, ¿verdad? Que fue director del IPS. Sí, sí. El doctor Meaurio. El doctor Meaurio, y me acuerdo con cariño un gran presidente también del Curandaria, Heraclio Limas. ¿Quién? Heraclio Limas, que era administrador del IPS. Y varios dirigentes, ¿verdad? Que cuando nosotros llegamos, el actual presidente del Museo Tacurupucú era el ídolo número 10 del Curandaria. Sí, era jugador. Estaban grandes jugadores como Chicho Agüero, todo eso. El Arco Diosnet. Sí. Yo me acuerdo de la época de Villasanti, de aquel partido 3-3, memorable. ¿Cómo fue eso, Luis? Y cuando Hernandaria sobre la hora empató a Nacional. Con Villasanti. Sí, con Villasanti. Y después yo estuve en ese partido, después en una fiesta de carnaval, Lelia se fue todo enyesado. En un encontronazo con los hermanos Urunaga, que te hicieron una plancha. Urunaga y Tarzán. Reyes. No, los dos hermanos Urunaga. Los dos hermanos. El Nacional, en aquel partido era. ¿Entendés? Que te plancharon y tuviste una luxación muy grave. Sí. Y bueno, son anécdotas, ¿verdad? Tuvimos grandes amigos. Nosotros en esa época no había... ¿Quién era tu compañero de promoción? ¿Era Peña? Sí, Peña, Hugo Melgarejo, Eulogio Escobar, Mingo Alfonso, Valdés. La única dama era Teresita Villar. Que está en Alemania. Sí, está en Alemania. Y justo no pudimos traerle no fue imposible para los 50 años del Colegio Tacurupucú, pero después tuvimos todos. Y son cosas que... son recuerdos que nos hacen feliz, ¿verdad? Cuando estuvieron aquí en el 1966, la casa cómo era y el camino cómo era, Luis. En el 66 la calle acá, al salir nosotros nos bañábamos, había una laguna ahí, y llena de renacuajos, ¿verdad? Sí. Y yo me acuerdo perfectamente, si uno pasaba ahí frente a la casa del señor Enciso, uno decía que ya llegaba a Itacurú. Estamos hablando sobre la avenida Juan B. Flores, ¿verdad? Sí. Más o menos del Banco Visión. Banco Visión, sí. Digamos hacia el norte más o menos 100 metros. Sí, ahí frente de donde Enciso vivía don Talavera. Hilario Talavera, ¿verdad? ¿Y qué ocurrió ahí? No, y había un charcón impresionante que si pasábamos ahí ya llegábamos a Itacurú, ¿verdad? Así mismo. Y en aquella época existía solamente un camión Volvo del señor Juan Lefebvre, Juanito, y en ese es el que nos conducía, ¿verdad? Encima de las provisiones. ¿Le conducía a dónde? A Itacurú. A Itacurú. Sí, de acá. Tenemos también anécdota de Hilda, mi tía, Hilda, de donde vos estás diciendo, porque nosotros estamos en la vivienda de doña Estefana Gullón, viuda de Roberti, sobre la avenida Juan B. Flores y General Genes, a un pasito del Colegio Nuestra Señora de la Asunción, para tener algunos detalles, Ramón, si no podría también, porque tengo güey. No, y estamos a la esquina, cierto, está la casa de Don Romillo, por ejemplo, ahí enfrente está lo de Tito, que fuera en vida la madre del ingeniero Retamoso, por ejemplo, ¿verdad? Para tener, y después ya agarramos, nos vamos hacia el Colegio Nacional Tacurupucú. Me quedé pensando un poco en esa semblanza de la cumpleañera. Debe haber todo un secreto, un cuidado especial que nos pueda comentar también hoy, porque llegar a 89 años tan lúcida, así, disfrutando de este hermoso regalo que le ofrecen sus hijos, especialmente sus familiares, y con el acompañamiento de este programa que viene y se pone inclusive a disposición de toda esa gente antigua, de esa autóloga Tacurupucú, esa vieja Hernandaria. Por eso somos los que menos hablamos, si es posible. Quiero que la audiencia también interpreten eso, y los dueños de casa, quienes van a ir ilustrando más o menos todo lo que era nuestra ciudad en aquel entonces, para que algunos por ahí de repente quieran enviarnos mensajes,
Tenemos los teléfonos disponibles, está el 0983-786-732, y de esa forma enterarnos todas esas cosas hermosas, esa historia linda que tenemos que conocer, lo que hoy día todavía no hemos escuchado, por ejemplo, y contado por los protagonistas que son ustedes. Don Luis Roberti es una persona muy compenetrada con los quehaceres hernandarienses. Hoy día tengo entendido también, él continúa ya trabajando, pero en otro ámbito, muy de cerca, pero acompañando todos los quehaceres de nuestra ciudad. Bueno, historia de hernandaria, para contar se necesita de horas y horas, ¿verdad? Lo que nosotros pasamos, porque en aquella época, en el colegio mismo éramos los más grandes, ¿verdad? Y sinceramente nosotros manejábamos el colegio, ¿verdad? En la travesura de la juventud, cuando no queríamos tener clase apagábamos, porque todo era lámpara petromar, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente, nuestro celador, don Víctor Quevedo, a quien le dimos mucho dolor de cabeza, ¿verdad? Éramos muy traviesos, pero muy unidos. Luis, esto nunca supe, Luis. Algo me está sorprendiendo. Víctor Quevedo fue celador del colegio, porque él fue juez de paz. Sí, y a la vez. Sí, celador. Él estaba con nosotros. Y éramos el dolor de cabeza de don Víctor, porque cuando decidimos no dar más clases apagamos, porque era todo petromar, ¿verdad? Lámpara de petromar, no había luz. Y entonces manejábamos todo. Por ejemplo, uno de los profesores, el compinche, era Rolón. El profesor Rolón. En vida todavía. En vida, sí. Y ellos vivían ahí en la Villa San Francisco en aquella época. Entonces, nosotros éramos 9, terminamos, era por 10, había perdido un año Humercindo Molina, Pirá. ¿En qué año fue eso, don Luis? Y hace 75. Si no había luz, entonces antes del 70. 78. 78. Yo terminé 78. Con Lali. Y Luis, el colegio, ¿qué travesura lo que hacían? ¿Cómo jugaban? ¿En qué se divertían en esa época? Y en esa época, el colegio tenía inclusive cancha de básquetbol, tierra. Sí. Teníamos un profesor que nos enseñaba básquetbol, el profesor Aveiro, puede ser Aveiro Star. Y el teniente Ocampo. Sí. Y nosotros jugábamos, era precario, el colegio era de madera todo, pero teníamos esas condiciones, ¿verdad? Inclusive en atletismo, en natación, todos sobresalimos, porque en Ciudad del Este se realizaba por ejemplo, yo participé hasta la segunda Olimpiada, y teníamos nadadores como los hermanos Valdés, que estaban en Pengo, y ahí en el lago, y éramos prácticamente imbatibles, ¿verdad? Yo me acuerdo bien que uno de los que nos conducía ya, el señor Casco, Mario Casco, con su Chevrolet. Nos íbamos y teníamos mucha clase cuando eso... ¿Pero no teníamos puente? No, y... Balsa. Teníamos balsa y... Para cruzar el río Acaraí. Sí, la ciudad prácticamente era Villa San Francisco, ¿verdad? En la época de la segunda... Había muchas casas había. Sí. La represa Acaraí, entonces era muy popular. Muy popular y hermosa señorita también, ¿verdad? Hasta hoy día. Aquí doña Estefana, una hermosa. ¿Quién va a creer de que cuando uno está rodeado de la familia, la importancia de la familia, ¿verdad, doña Estefana? Sí. Y también los vecinos, ¿verdad? Los vecinos también, ahí hay más vecinos, los vecinos con Michael era don Luis Indie con Luis Roberti, que en paz descanse, es su marido. La Pelleroquía, mala Itacuripe, Santa Ana. Santa Ana, pero Juan la vietaba, hermano de Ipoila, vamos ya por yo guape lámpara en Bopi, y cuando veníamos a Ingoa. 3, 4 mamá huele con la fiesta joven. ¿A qué lo sé? A que lo sé no carga, a lo mejor. Vamos de Ipoila, va a vestir lamparita.
Llegaré a ver kilosente, veíamos mecha, arrojó la fiesta, ¿sabes? Arrojó la cara. Pero de con el año, la de novio, dije. No, mamá, arrojó. Arrojó, ay, plata, la seda, novio, la llama, la fiesta. Mamá, voy a dejar, vete ahí, pañuelo para. Hace caramelo, ve bombón, engoré, la mamá está entero, güey. Se la semana o la cantina casi corrió guapa hoy. Está con la famoso baile cantina. La cantina con la fiesta. Al mango lo quiero, la llamaron. Hacemos la caria y pona. Sí, la 1,90 m yo le una pona, mandé. Así tú una y tuya y este hoy. Así mismo. El apellido que Porca. No, pero con la conjunto y conjunto Maracay, pura Porca Paraguay. Ahora Peñapinula, estamos hablando de mismo. Oí, la 8 Peñapinula hasta las 12, la 1 vez. La 1 vez. Quiero que ahora. Estamos hablando de 1930, 1940. ¿El año que debe nacer doña Estefana? 1900. 25, 1925. Entonces vamos 35, ¿cuál es la Santa Ana? Pero que más lleva. Estamos hablando de 1935. No, pero viene. Ni ya tío, bueno, y ña Estefana, tenía la pejojamala, humánico con la carrera de caballo, pues ella es buena niño, ¿verdad? Carrera de caballo también había mucho en Santa Ana, ¿verdad? ¿Participaban ustedes? No sé nada de la carrera de caballo, no entiendo. Hoy comía la carrera, comía la gente, el día domingo la gente la carrera, pero sé nada. Estamos acercándonos a la fiesta navideña. ¿Qué le parece si una pregunta, Ramón? Sí, sí. La Navidad en 1935, 1940, a Pernandaria, Marangatú, Itacurú, Santa Paz, esa oye a mala Navidad. La pita, por los niños, ya por la pesebre, los niños, pero ya por ya por la cosa dulce, pero ya por la Navidad. Yo vino entero baero copaite. Pero a perita. De ahí con la pesebre oye ya casi en cada casa. No nada. Ahí te lo yapó. Hoy te lo yapó. Esa la pesebre va esto oye ya po. A virar un güey, pesar a un laurel, como pejano y cultu pesar ya por la muy la niño. De casi y pero muy pesar ya por como la juguete, no hay por y no veo como ella. Hoy baité, mi alma. Él oye pura, hoy vio pura. No le mando ahí, no te mando ahí. Y vos, Luis, ¿te acordás de la fiesta navideña de toda la juventud aquí en el Rondario, verdad, Luis? Sí, me acuerdo, nosotros recorríamos y yo me acuerdo que cuando vine a andar y mi bonita querida, ¿verdad? Había casas que se dedicaba, cada año era una tradición, entonces la comunidad visitaba, ¿verdad? Había el chipargolia, la sandía, melón, las frutas, y se preparaba clericó para servirle a los que visitan. ¿Totalmente gratis? Totalmente gratis, y como te digo, no es que en cada casa, solamente que había en una casa tradicional, ¿verdad? Entonces se visitaba. Y observábamos nosotros, por ejemplo, quién era mejor. Cada año se esmeraba más la gente, ¿verdad? Entonces, así fue. Y Ani, ¿qué podría decirnos de tu época de juventud? Del año nuevo, de la fiesta de Navidad. Como dice mi hermano, nos íbamos casa por casa donde tenían el pesebre, ¿verdad? Lo que más me acuerdo es de mi tía Digna Báez. A ella era la que hacía su pesebre y nosotros nos íbamos y teníamos que rezar al niñito y ella nos daba sandía, melón, todo tenía ella, caramelo. Y tenía mi amiga Lali Retamoso, con ella recorrían. ¿Quiénes eran tus amigas de esa época? Ya que le están nombrando a Lali. Y la escribana Lelia Quevedo, Lali Retamoso, estaba la de Pereira también, Pina, en paz descanse. Nos juntábamos el barrio, ¿verdad?
Con ella la que más andábamos, pues éramos vecinas, pero tenían muchas compañeras también. ¿Con cuántos hijos, Anita? Tengo cuatro. Cuatro. 3 varón y una nena y una nieta y un nieto. Y Luis, por favor, ¿con cuántos hijos, Luisito? Yo tengo 4 hijos vivos. El mayor de todos falleció, ¿verdad? Tengo 2 varones y 2 nenas. Tengo todos casi profesionales ya hoy en día. Tengo 2 nietos, una nieta y un nieto de 5 años. Y el mayor a los 4 años falleció. No sé si te acordás de que en San Pablo le llevamos. ¿Sí? Sí. Y tengo 2 varones y 2 nenas actualmente, ¿verdad? Y mi señora Anselma, que por fuerza mayor hoy no pudo, quería estar, ¿verdad? Porque ella es más pionera todavía que yo. Sí. La hija para allá, al final. Tenemos también un documento de papá de Anselma, cuando le hicimos una entrevista. Tenemos todos esos documentos que próximamente va a pasar, si Dios quiere, por el TV Cable, Canal 7, va a pasar todos los documentos. Tenemos documentos para 5 o 6 años, ya que el museo desde el 2002 estamos trabajando con tropiezos, sin sabores, pero ya se viene ya negocio. No importa eso, ¿verdad? Cuanto más piedra en el camino, entonces más el Señor te tiene que bendecir. Sí. Y estamos en eso, doña Josefa. Doña Estefana. Aquí está también tu hermana, ¿verdad? Sí, su hermana. ¿Cómo se llama? Nia Nicolasa. Nia Nicolasa. Nia Dora, las hermanas con Hernandaria, doña Amada también. Está ahorita Curú. El marido de la señora de Cambá Roberti, ¿cómo se llama? Josefa. Doña Josefa. Ella también está bien, ¿eh? Sí, está bien. Estamos hablando de la mamá de Cambá Roberti, ¿verdad? Sí, señora. La esposa. La mamá de papi Roberti. La mamá, quiero decir la mamá de papi Roberti. Cambá ya está también esperándonos, ¿verdad? Sí. Con Cambá Roberti. Tenía aquí un barcito cerca de la cancha del Club Hernandaria, bar y pensión, creo que era, ¿verdad? Sí. Bar y pensión. Hospedaje. Bar, pensión, hospedaje. Sí. También, y él, don Cambá, ahí cerca de la cancha del Club Hernandaria, mucha gente, principalmente de Itacurí, venían y se hospedaban aquí. No, y mucha gente que venían en Hernandaria en aquella época porque no teníamos casi hotel, ¿verdad? Entonces la gente buscaba hospedaje, ¿verdad? Y enfrente vivía don Orrego. Miguel Ángel Orrego, otro también. Grande, político y deportista, sí, comisario, todo un poco. Y para nosotros esto es un aliciente que cada día debemos de perfeccionar y siempre mantener la humildad, ¿verdad? Y reconocer a las personas que hicieron algo por Hernandaria, porque es lo que yo veo, lo triste, ¿verdad? Yo sé que el progreso trae mucha gente, pero también la gente no debe olvidarse a los que dieron un granito de arena en su momento, eso que agarraron el timón, y no debemos ser ingratos y debemos ser agradecidos. Por eso, Leslie, te doy las gracias. Creo que le vamos a dar la palabra a Ramón porque... Sí. No, indudablemente eso suele ocurrir, la emoción nos invade muchas veces porque sabemos que don Roberti es uno de los hermanos derechas de la familia, aquí con Anita. El hermano mayor. Yo suelo verlo en la red social. Mercedes, que está en IPS funcionario. Claro, sí, que están teniendo muchos problemas con el IPS, ahí está un edificio antiguo, histórico, que se echó todo, y hoy ver, caminar un poquito por esa, la vieja Hernandaria, me imagino, y uno indudablemente se va a emocionar. Bueno, la torta no, ¿quién es la encargada de la torta? Esta noche está bien. Bueno, ya en forma especial le van a recibir esta noche a todos los amigos. Creo que lo que Luis, yo le comprendo perfectamente a Luis. Creo que esta es una ciudad que han sido y los sigue recibiendo a las personas que quieran
trabajar por esta comunidad. Un pueblo con rica historia, una familia muy rica en su apellido, en su raíz. Pero por eso justamente nosotros, el Museo Tacurupucú, trabaja por esto, Luis, porque le hemos conocido a esas grandes figuras de la época de 1900 y algo, de la época de la industrial paraguaya, de esos señores que han levantado escuelas, que han levantado puestos de salud. Había una ausencia casi total del Estado, y ahí estaban los comerciantes, los amigos. Te das cuenta, don Víctor Quevedo, siendo juez, también trabajando totalmente gratis como celador en el colegio Tacurupucú. Y la mayoría de ellos eran así, pero por eso es que el Museo Tacurupucú trabaja por esto, para que esa raíz, nuestra identidad, no lo perdamos. Y yo le puedo asegurar, le podemos asegurar, de que esta identidad nuestra, Luis, señora, Ani y todos los amigos, ya no lo vamos a perder. Esto ya va a ser perenne. Por eso nuestro eslogan es: no es posible construir de espaldas al pasado. El futuro. De espaldas al futuro. De espaldas. Y por eso es que no es posible construir El futuro. de espalda, no es posible construir el futuro de espaldas al pasado. Ya me emocionamos ahí ayer. Sí, pues, muy bien. Pero estar sentado aquí al lado de esta gran matrona, caramba, hermosa señora. Estamos en su dormitorio con aire acondicionado muy fresco. Estamos muy contentos de la forma en que nos ha recibido. Ani, ¿vos te acordás de la época? Creo que cuando aquí se inició un campeonato de vóley, ¿no te acuerdas de esa época, Ani? Cuando trajimos jugadoras de la capital. Sí, me acuerdo. ¿Cómo fue, Ani, eso? ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo que jugaba en un equipo que vino el hermano de Jara, Asunción, dos chicas de Asunción vinieron. Estaba Cardoso, Aldo Cardoso, Leslie, al frente, ustedes todos estaban. Sí, sí. Yo jugaba con ellos. Estaba el equipo de Anisimó, de Ciudad del Este. ¿Y te acordás de algunos detalles, Luis, de la época? Mire, del 67 podríamos hablar cuando Hernandario salió campeón, porque nosotros tenemos una foto de ustedes. ¿Dónde se festejó el campeonato, Luis? ¿Quién fue el presidente, jugadores? En aquella época teníamos grandes jugadores, ¿verdad? El presidente era don Romilio Melgarejo. Me acuerdo perfectamente, Hernandario se consagró campeón jugando contra Nanagua. Y Hernandario tenía, después ya con el tiempo, con la historia, siendo ellos capitanes, tenientes, después en el 89 eran los Carlos, era Landaiva, el general Landaiva, el general Marito González, el general Aveiro. Estaba en aquella época el teniente primero Medina, hermano de Santi Medina. Después tenía, no me acuerdo, un sargento, después un cabo. ¿En el arco estaba Dionel? Sí. Y Leslie era el número 10. ¿Chicho Agüero? No me acuerdo, Chicho por ese día estaba también. Y festejamos acá en la casa de don Pancho Retamoso, se festejó el campeonato en el 67. Y hablando, por ejemplo, de vóley, yo en aquella época vivía en Asunción y Aldo Cardoso me llamó y les traje a la hermana de Juvencio Osorio, Justina, y la hermana de Aifut, 3 jugadoras. La hermana Secundino Aifut, sí. Cerro Porteño. Sí. Pero en aquella época me acuerdo, ahora por ejemplo siento mucho porque había, Flor de Lis tenía jugaba muy bien, pero nosotros de noche presentamos a esas 3 chicas, ¿verdad? Sí. Y ¿se competía dónde, Luis? ahí en aquella época era Albeni, en la casa de Félix Núñez. Félix Núñez. Ahí se jugaba. Pero también se competía en Ciudad del Este. La selección vino para... También nos íbamos a Ciudad del Y Este. sí, pero yo lo que me acuerdo bien de eso, y el técnico era al finado Diosner Villanueva, era el técnico, ¿verdad? Y grandes partidos, ¿verdad? Masculino y femenino.
pero eran otros tiempos, había mucha hermandad, solamente se practicaba el deporte por el deporte mismo, ¿verdad? Sin ninguna maldad. Luis, muy interesante. Vamos otra vez con doña Estefana. Don Luis Roberti. Aiko Maracatuba, va ahí. Rollo ya por algo ya por el rollo, pero era dirigía, era recibir el rollo mía, la personal, o recibí o me di, encargado, encargado. Ape Manangatui, Hernandaria, supongo una distancia de 70 kilómetros, ¿verdad? Cerca de Salto Guairá. Vais a la tapea, bueno, ya. La tapea, la tapea más. Tu mamá no hay por la tapea ahí, de después pues estaba tapea, así pero más mango cayo, ahí la ricoe. La camión saí, carro, el carro güey, la doña maneja. Dejó la carro que la güey la mano manejaba la carro. Quiero hacerte una pregunta, ya que nuestra historia de esos grandes historiadores, escritores, solamente de esa época que vos estás diciendo, doña Estefana, ellos, inclusive hasta ahora en Asunción hay un teatro donde se habla de que los personales de la época que vos estás hablando, doña Estefana, recibían tortura, esclavos, se lo trataba como animal, y ahora en Asunción inclusive está recibiendo un premio la municipalidad a la cultura porque ellos lanzaron de esa manera el famoso El Mensú. Pero en la época, vaya para la onguay la gente la doy la de historia, vaya para onguay la nindoya nino pinuya con Alto Paraná. Pemba hecha la don Luis otra taco época de la personal. Otra tapa una idea